Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora, Busco en ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es martes, continuando con nuestra programación, estamos con la presencia de Rafael Pando en el segmento Caminando con Jesús. Así es que, Rafael, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por su tiempo. Bueno, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, gracias a ustedes. Hoy ya estoy listo para dar el tema. Se llama Jesús, amigo de todos. Ok, iniciamos entonces. Muchas gracias. Buenas tardes a todos quienes están siguiendo la transmisión o quienes van a escuchar esta grabación después. El día de hoy quiero hablar de algunos pasajes de la Escritura, de los Evangelios en específico, que nos narran la relación que Jesús estableció con una familia de 3 hermanos. La historia es muy conocida. De hecho, yo la he escuchado muchas veces en conferencias cristianas y tiene un enfoque muy particular que probablemente no es el que le voy a dar yo. Esta historia siempre cuando se cuenta, mayormente se hace referencia a 2 miembros de esa familia, a 2 hermanas, a María y a Marta. Sin embargo, mi intención es enfocar la plática resaltando la relación que Jesús establece con cada uno de los 3 hermanos, incluyendo a Lázaro. Y cuando leemos acerca de ellos, los evangelios hacen referencia a 3 encuentros que Jesús tuvo con estos hermanos en diferentes momentos. Y por lo que leeremos en esos pasajes de la Escritura, pues se intuye que hubo muchos otros momentos en que Jesús se relacionó con ellos y llegó a establecer una gran amistad y un gran afecto con cada uno de los hermanos. Probablemente el primer encuentro que tuvo Jesús con ellos es el que más se ha utilizado para compartir. Cuando visita a la casa de Marta y María y empieza a enseñar ahí acerca de las verdades eternas. Entonces voy a leer Lucas 10 a partir del versículo 38, un poquito para entrar en contexto. Y vamos a ver cómo fue el primer encuentro de Jesús con esta familia. El pasaje de la Escritura nos dice, aconteció que yendo de camino, refiriéndose a Jesús, dice, entró a una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Y creo que este primer versículo lo voy a utilizar para llamar la atención, que fue precisamente Marta quien encontró a Jesús y quien lo invitó a su casa. Y esto pues es significativo porque muestra una sensibilidad de Marta, muestra una búsqueda y muestra que Marta pues era una mujer activa porque Jesús iba de paso en el camino y ahí fue donde Marta lo encontró y lo llevó a su casa. Esta, refiriéndose a Marta, tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía la palabra. Entonces ya vemos a 2 miembros de esta familia, Marta y María. Una de ellas muy activa, sale, encuentra a Jesús en el camino y lo lleva a su casa. Lo descubrió, por decirlo de esa manera. Y cuando Jesús llega a esa casa, pues María inmediatamente se dio cuenta de quién era Jesús y se puso a sus pies a ver la palabra. Dice Marta, en cambio, se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose le dijo a Jesús, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y es precisamente este pasaje el que más se ha utilizado para comparar la forma de ser de Marta con la de su hermana María. Y pues muchas veces yo he podido ver que Marta pues se deja ver como una persona afanada y no muy interesada en las enseñanzas de Jesús. Sin embargo,
quisiera que continuáramos con la historia porque realmente lo que estamos viendo es el carácter diferente de dos hermanos, una muy enfocada al servicio, que tiene sus propias cualidades y sus propios dones y beneficios, y María muy centrada en la adoración de Jesús, reconocerlo inmediatamente y quedar cautivada con sus enseñanzas y entregarse de corazón. Dos hermanas, dos formas de ser diferentes, y Jesús le dice a Marta: María ha escogido la mayor parte, y parecería que pues Marta estaba actuando mal. Sin embargo, pues estaba actuando con la forma de ser como era su personalidad, y María igualmente. Entonces vamos a continuar narrando los diferentes encuentros que tuvieron para regresar un poquito a ello. Vemos que Marta enfocada al servicio, María enfocada a la adoración. Y pues hasta aquí no vemos al tercer miembro de la familia, de esta gran familia, y que es un varón, un hombre llamado Lázaro. Y en este primer encuentro que nos narra Lucas de Jesús con esta familia, pues ni siquiera se hace mención a Lázaro. No sabemos cómo es, cuál es su carácter, a qué está enfocado. Al menos sabemos que Marta es una agente activa de servicio y que María es muy sensible y es de adoración, pero Lázaro ni siquiera se menciona en este primer encuentro que Jesús tuvo con ellos. Y continuando con la historia, pues vamos a ver un segundo encuentro de Jesús con la familia. Está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, en donde en este segundo encuentro, pues ya se menciona a Lázaro. Sin embargo, se le menciona en una situación difícil. El pasaje nos narra, dice: estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. Entonces, este versículo ya nos establece claramente cuál es el parentesco entre estos tres hermanos y nos hace ver que Lázaro estaba en problemas, estaba enfermo. Eso es lo primero que conocemos del tercer hermano. No mucho de su carácter, no mucho de su personalidad, solo que estaba pasando por un momento difícil. Y aquí Juan nos dice de una manera que hablando en tiempos todavía no sucede, pero Juan nos hace ver, dice: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió con perfume y le secó los pies con sus cabellos al Señor. O sea, esto va a pasar en un tercer encuentro, no en este momento. Pero el evangelista, pues, cuando está escribiendo esto, de una vez lo adelanta Juan. Entonces, está Lázaro enfermo y enviaron las hermanas, María y Marta, a decirle a Jesús: el que amas está enfermo. Y cuando las hermanas le mandan decir a Jesús: el que amas, nos hace ver que entre estas dos referencias que hace la Escritura acerca de la relación de Jesús de amistad con estos hermanos, pues ya habían pasado más cosas, porque pues Jesús los conocía, había establecido una relación y les tenía afecto y los amaba. Así era evidente, y por eso las hermanas le dijeron: el que amas está enfermo. Y Jesús, al oírlo, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y pues Jesús en ese momento sabía exactamente lo que estaba pasando, sabía lo que Dios quería hacer en esa comunidad y con esa familia para mostrar su grandeza y su poder. Y el versículo 5 de este capítulo 11 de Juan nos dice: y amaba a Jesús, a Marta, a su hermano, a su hermana y a Lázaro. O sea, Jesús tenía un gran afecto por esta familia y una gran amistad con ellos. Este versículo 5 de Juan 11 nos lo confirma, que Jesús les tenía demasiado afecto. No nos narran los evangelios muchos otros encuentros más, cómo se relacionaron tanto, pero para estas alturas ya tenían una relación muy cercana con Jesús. Y dice que cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días
más en el lugar donde estaba. O sea, Jesús no fue de manera inmediata, siguió atendiendo los asuntos que estaba atendiendo y pues al final Jesús, sabiendo lo que estaba pasando, aunque no estaba en el lugar donde Lázaro estaba enfermo, les dijo a los discípulos claramente: Lázaro ha muerto. Y una vez que les hizo esa revelación a los discípulos, pasados 4 días, pues Jesús fue a Betania, al lugar donde ellos vivían, que estaba cerca, Betania estaba cerca de Jerusalén. Y para ese momento muchos de los judíos ya estaban ahí con María y con Marta para consolarlas por la muerte de su hermano. Y Juan 11:20 nos dice que Marta, cuando oyó que Jesús llegaba, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Y resalto este versículo, Juan 11:20, porque nos sigue hablando que ninguna de las dos hermanas cambió su forma de ser, los talentos que tenía. Marta seguía siendo una persona activa, alerta, una persona de servicio, y María estaba en casa, seguramente triste, preocupada, orando, no lo sabemos, pero estaba en casa. Y Marta, como la primera vez que encontró a Jesús, andaba fuera y dice que salió a encontrarlo. Marta, con esa proactividad, salió al camino nuevamente a encontrar a Jesús. Y cuando lo encontró, le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero también ahora sé que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Ya para esta declaración de Marta, pues nos deja ver que ya tenía las enseñanzas de Jesús y ya tenía una clara revelación de la vida eterna y había establecido una relación cercana con Jesús. Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Le hace una declaración tremenda Jesús a Marta y le dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le pregunta a Marta: ¿crees esto? Y Marta le da una respuesta como esa respuesta que dio Pedro cuando Jesús preguntó que quién era el Hijo del Hombre. Y Jesús le dijo: eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. En esta pasaje que estoy leyendo, de ese encuentro de Marta con Jesús, Marta contesta prácticamente con una revelación que no se lo dijo carne ni sangre, sino el propio Padre le contestó a Jesús: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Es decir, Marta, con todo y su carácter de servicio, proactiva y que andaba de un lado para otro, ya tenía la convicción de quién era Jesús y tenía una clara revelación que el Hijo de Dios estaba frente a ella. Y la forma de ser de Marta no había cambiado, sin embargo, eso no había sido un impedimento, un obstáculo para relacionarse con Jesús y saber quién era Jesús y tener esa revelación de él. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. O sea, como buena agente de servicio, fue por su hermana, le dio el recado, la llamó. Y María, cuando oyó, se levantó deprisa y fue a él. Y Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Y resalto nuevamente esto, para que podamos ver cómo era de activa esta mujer Marta, que ni siquiera había entrado a la aldea Jesús cuando Marta lo había encontrado ahí. Y allá fue hasta ese lugar a llevar a su hermana María para hablar con Jesús. Y los judíos que estaban en casa con ella la consolaban, y cuando vieron que María se levantó deprisa y salió, la siguieron diciendo: probablemente va al sepulcro, a la tumba, para llorar ahí. Pero María, cuando llegó a Jesús, se postró a sus pies. Y vemos que María sigue siendo esa mujer de adoración, con un corazón de adoración. La primera vez que oímos hablar de ella, estaba a los pies de Jesús, escuchando sus enseñanzas. Esta segunda vez, María, al ver a Jesús, se postra a sus pies
triste, diciéndole, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús, al verla llorar y a los judíos que la acompañaban, también se estremeció en espíritu y se conmovió. Y esto, pues también es importante resaltarlo porque vemos que Jesús antes de venir ya sabía que Lázaro había muerto y que le dijo a los discípulos, esta enfermedad no es para muerte. Jesús sabía lo que iba a pasar, sin embargo, fue muy empático, tuvo mucha empatía con el dolor que estaban sintiendo estas hermanas, sus amigas, y tuvo dolor también por Lázaro, porque dice la Escritura que lo amaba. Y en este versículo de Juan 11:35, nos dice el versículo más corto que tiene la Biblia, y solamente dice, Jesús lloró. El versículo más corto que encontramos, pero muy significativo. Y yo quiero resaltar el corazón de Jesús para entristecerse con la gente que está triste y para dolerse con la gente que se duele, porque aunque él sabía que esa enfermedad no era para muerte y que su padre lo escuchaba y que iba a resucitar a Lázaro, no por eso tuvo en poco el dolor de las hermanas y se saltó como el duelo, sino que Jesús lloró con ellas. Creo que eso nos enseña a nosotros como hermanos en la fe, como personas, ser sensibles al dolor de los demás para llorar con ellos y consolarlos, porque Jesús mismo nos lo enseña en este pasaje y dice, Jesús lloró y los judíos que estaban ahí dijeron, mira cuánto lo amaba, y algunos de ellos dijeron, pues ¿qué no podía él, que le abrió los ojos al ciego, también evitar que Lázaro muriera? Porque pues ya para ese momento Jesús era muy conocido con señales y prodigios que hacía. Y continúa el pasaje diciéndonos que Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía puesta una piedra encima. Y Jesús le dijo, ¿a quién? A Marta, que era la persona que coordinaba. Le dijo, quiten la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, pero hiede ya, porque lleva 4 días. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. O sea, tenía un propósito este momento. Y habiendo dicho esto, Jesús clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús dijo, desátenlo y déjenlo ir. Y pues son muchas cosas las que pasaron en este segundo encuentro que leemos en la Escritura. Y hasta aquí vemos que hay un tercer hermano que se llama Lázaro, que se enfermó, que murió, pero todavía no conocemos cómo es Lázaro. No sabemos de qué forma es, qué dones, qué talentos tiene. No sabemos bien su personalidad, solo que estaba en problemas, que Jesús lo amaba y que Jesús fue, oró por él y resucitó. Entonces, fue un gran milagro que hizo Jesús en ese lugar, en Betania, con esas personas, pero sobre todo con esta familia. Hermanos, al fin, y diferente carácter entre sí, como en muchas familias. Los hermanos no son todos iguales, aunque son hijos de los mismos padres, sino que cada uno trae un carácter que Dios le ha dado, que lo desarrolla, y así como sus dones y talentos. Ya para ese momento, la relación que ellos habían establecido con Jesús, pues les estaba llevando a experimentar el poder y la gloria de Jesús y su poder sobrenatural con estos milagros de los que fueron testigos. Y bueno, pues veo que no fue todo lo que los evangelistas registran acerca de la relación de Jesús con ellos, sino que hay un tercer encuentro. Este tercer encuentro lo narra el mismo Juan en el capítulo 12,
Y ya las condiciones de este tercer encuentro son otras. Lázaro ya resucitó. Jesús sigue visitando a esta familia, sigue yendo a su casa y nos habla de que iba a ser la Pascua, dice 6 días antes de la Pascua, antes de que Jesús fuera a la fiesta de Pascua y pasara todo lo que conocemos que sucedió cuando lo apresaron y lo crucificaron, dice 6 días antes de la Pascua. Antes de esos momentos difíciles finales, Jesús fue a ver a sus amigos, María, Marta y Lázaro. Y dice, fue a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. O sea, ese ya era el testimonio que todo el mundo conocía acerca de lo que había pasado con Lázaro y que Jesús lo había hecho. Y dice Juan 12 que le hicieron allí una cena y pues nos ilustra mucho lo que estaba sucediendo en esa cena. Lo que podemos confirmar es que cada uno de los hermanos estaba actuando como era su personalidad y su carácter. Dice, Marta servía, dice Juan 12:2, Marta servía, o sea, seguía siendo esa anfitriona excelente, esa mujer de servicio, atendiendo a los que estaban en su casa, y no había cambiado. Uno pensaría que en el primer encuentro que tuvo cuando Jesús le dijo, Marta, afanada estás y María escogió la mejor parte, uno pensaría que pues Marta iba a cambiar y ponerse a los pies de Jesús y estar escuchándolo todo el tiempo, pero vemos en este tercer encuentro que nos narra el evangelista Juan, dice Marta servía, o sea, continuaba en su personalidad y en su adoración a Jesús. ¿Cómo lo mostraba? Pues sirviendo. Y dice, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. O sea, Lázaro ya había resucitado. No vemos que estuviera haciendo algo, solo nos dice la narración que estaba sentado a la mesa con Jesús. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y lo ungió los pies de Jesús y lo secó con sus cabellos. ¡Wow! Vemos a María que sigue siendo una adoradora de corazón y siempre a los pies de Jesús. Es muy significativo y simbólico lo que María nos enseña. Cuando se encuentra con Jesús, siempre lo adora, siempre está a sus pies y en este momento lo unge con un perfume y de nardo puro y le seca los pies con sus cabellos. Vemos entonces a Marta sirviendo como siempre, a María adorando como siempre y a Lázaro sentado simplemente a la mesa con Jesús. Dice, y la casa se llenó del olor de perfume y uno de los discípulos de Jesús, Judas, el que lo había de entregar, se molestó por ese momento y dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se les dio el dinero a los pobres? Pero no lo decía porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón. Y dice la escritura que teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Y Jesús le dijo, déjala porque para el día de mi sepultura ha guardado esto. Y a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Entonces gran multitud de los judíos supieron que Jesús estaba ahí y fueron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien Jesús había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Tercer encuentro impresionante. Jesús regresando a Betania, regresando a ver a sus amigos, una semana antes de que fuera la Pascua, de que Jesús estuviera en ese Via Crucis, fue a ver a sus amigos, María adorándolo, preparándolo para su sepultura, Marta sirviendo, y vemos a Lázaro sentado a la mesa gozando de la gracia de nuestro Dios de amor. Porque hasta aquí no hemos visto que Lázaro se ha querido por hacer algo, por servir o por adorar o por hacer algo. Simplemente tuvo una necesidad y Jesús lo sanó y lo resucitó.
Y Lázaro sintiéndose amado por Jesús, no por lo que hace, sino por quien es en Jesús, por saber que Jesús es su amigo, por saber que Jesús lo ama, sentado ahí a la mesa con toda dignidad. Y este pasaje nos dice que los principales sacerdotes ya no solo querían matar a Jesús, sino también querían matar a Lázaro, porque mucha gente creía a causa de ver simplemente el testimonio de Lázaro. ¿Qué había hecho Lázaro? ¿Qué méritos había hecho? Pues simplemente dejarse amar por Jesús y ser su amigo, porque no vemos que haya hecho algo, sino simplemente amar a Jesús. Y los principales sacerdotes no acordaron matar a Marta, diciendo que era una mujer de mucho servicio y que adoraba a Jesús. No acordaron matar a María, diciendo que era una adoradora y que le había ungido los pies a Jesús, sino que acordaron matar a su hermano de ellas, a Lázaro. ¿Por qué? Pues yo pienso que porque los sacerdotes no pueden ver la gracia de Dios en las personas, que sin necesidad de hacer obras o hacer méritos, pues Jesús los ama. Y veo que le tomaron mucho odio porque pues deseaban matarlo. Y ese es el testimonio y el poder de la gracia de Dios sobre las personas, que los ama por quien son, que está dispuesto a ayudarles, que no está esperando que hagan méritos para quererlos, sino simplemente los ama porque son sus hijos, en este caso porque son amigos de Jesús. Y pues Lázaro es ese hijo que siente que su lugar está en la mesa, que siente el amor de Dios y que ese testimonio de la gracia de Dios sobre su vida, pues hizo que mucha gente creyera y mucha gente se convirtiera. Entonces, qué gran familia, qué gran amistad estableció Jesús con ellos. Yo la verdad veo una familia entregada que abrió las puertas a Jesús desde el primer momento que lo conocieron. Ese es el Dios que yo amo, el que no cambia el carácter de las personas, sino que las ama como es y simplemente las hace ser mejores, estableciendo una relación personal con ellas, haciéndolas crecer en fe y desarrollándose con la personalidad que tienen, porque al fin y al cabo somos un solo cuerpo y cada quien tiene diferentes funciones. El pie hace una función, la mano otra y la cabeza otra. Y así nosotros somos, dice la Escritura, como un solo cuerpo, la iglesia de Jesús. Unos sirven, otros adoran y otros se acogen a la gracia. Y probablemente, y como conclusión, cuando Jesús le llamó la atención a Marta y le dijo, afanada estás y María ha escogido la mejor parte, yo lo que puedo ver es que tal vez Marta no estaba haciendo mal en servir, porque vemos que siempre fue así, sino lo que estaba haciendo mal era compararse con su hermana María. Estaba esperando, su expectativa de Marta era que María fuera como ella sirviendo, queriendo cambiar el corazón de adoración de María, y seguramente esa fue la enseñanza que Jesús quiso darle a Marta, porque Dios no nos cambia como somos, no nos permite quedarnos en las cosas malas que tenemos en nuestra vida, en los pecados. No, ahí sí quiere que nosotros cambiemos, pero Él nos acepta en nuestra forma de ser, en nuestro físico, en nuestro corazón, los gustos que tenemos. Y pues ese reprimenda a Marta no fue sino porque Marta estaba juzgando a María, que no era como ella, gente de servicio. Y lo que yo puedo concluir con este contexto que hemos revisado hoy es que Jesús los amó, fue amigo de todos ellos, aceptándolos en su forma de ser, y pues ellos se sintieron aceptados y siguieron creciendo en fe, en relación personal con Jesús, y siguieron desarrollando el servicio, la adoración y la gracia que Dios derramó sobre esa familia y esa casa. Y bueno, espero que esta
enfoque un poco diferente de cómo mayormente se comparte la historia, pues les haya sido de bendición. Y muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Nos vemos en la siguiente semana.